Porque Sí, primero banco. lo salado y picante que trae Carla Pellicer. Bueno, Sí, vamos a repasar entonces estas novedades que se conocen en la causa que investiga presunto lavado de dinero en manos de José Luis Espert, ex diputado nacional, ex candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el profe, ¿no? A quien Javier Milei intentó sostener. Tenemos una serie de placas donde les resumimos un poco la información, pero ustedes pueden ampliar o compartir en el destapeweb.com. Esta es la primera etapa de José Luis Espert, una etapa en la que no conocía a Federico Fred Machado, empresario argentino detenido en nuestro país, ahora detenido en Estados Unidos, investigado por lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico y estafa. Bueno, este era el Espert antes, ¿no? Y acá tenemos algunos casos, por ejemplo, en el arranque del 2019, año donde conoce a Fred Machado, tenía una tarjeta, una Visa Platinum con extensiones para su hijo Ignacio, para su pareja Mechi. Sí. Los consumos totales en pesos, en dólares, transferencias, créditos, débitos, ascendían a un total aprox de Sí. $3.000. Platinum es la más básica, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que sí, creo como que la que tenemos. La que tiene cualquier todos. mortal, digamos. Los consumos ascendían en ese entonces a unos $3.000 y los ingresos en blanco que tenía José Luis Espert se limitaban a regalías por ventas de libros suyos, vos nos has dicho que no te haces millonario con eso, No. con las regalías, y transferencias circunstanciales de empresas que podrían ser tranquilamente tareas de consultoría que hacía José Luis Espert. Lo que le faltaba para poder pagar los consumos de $3.000, él lo que hacía era vender dólares, ¿sí? Que tenía. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la siguiente plaquita. Esto, año 19, cuando todavía no era... Ese es el año donde termina convirtiéndose después en candidato a presidente, Claro. en una campaña financiada por Fred Machado. Claro. Es el año quiebre, digamos. Sí. Ya hacia fines del 2019, ya lo conoce a Fred le financió la campaña. Adquiere la casa en Bécar por casi $500.000, 5 días después de la elección que perdió estrepitosamente Sí. a presidente. Poquito después, en enero del 2020, ya tenemos otra tarjeta, en este caso una Mastercard Una Platinum, Master, también bien. con extensiones, por supuesto. En marzo del 2020 se compra un BMW 0 kilómetro, que actualmente al precio de hoy está más de $83.000. En septiembre del 2025, que es cuando cae en desgracia, ya tenía tarjetas mucho más exclusivas, sin límites, y los consumos pasaron de los $3.000 en la era pre-Fred Machado a unos $11.000. Verán ustedes que el incremento de consumo fue bastante En 5 notorio. años. Pero En 5 años. apenitas después de ser candidato, ya incrementó su patrimonio en más de medio palo. Y claro, porque tenía la casita Más de ahí en medio palo Bécar. verde. El tema Ok. es que no tenía ingresos en blanco para justificar semejante Claro, crecimiento de los gastos. Consiguió jubiladas. Entonces no No. consiguió jubiladas, ¿Qué hizo? consiguió otras cosas. Porque claro, evidentemente empezó a manejar mucha liquidez, mucho billete, mucho papel. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo bancarizo? ¿Cómo lo meto al sistema? Claro. Bueno, vamos a la siguiente plaquita porque empezó a encontrar... Es la misma pregunta que se hizo al Capone, ¿no? ¿Cómo Claro. hago con toda esta guita que tengo? No, es que es así. Anda muy bien. ¿Qué hago con toda Efectivo. esta guita en efectivo que tengo? La tengo que bancarizar de alguna manera. Tengo Y que ahí, dar la tenemos. vuelta. ahí apareció el lavadero. Mecanismo 1, depósitos por ventanilla y cajeros autoservicio. Y ahí salta la voz. Se va a ventanilla, cajero en el banco, ¿sí? Y ahí tenemos, entre 2020 y octubre del 2025, realizó Sí. 31 operaciones de pero- depósito por ventanilla Un verde. y 171 por autoservicio. Pero, ¿quién hace tantas operaciones? final- Sí, y sin que salte la liebre, porque... sí. ¿No la mandó Mechi? El autoservicio... Pero el tema es la cuenta del destinatario. ¿no? Además, Ah, claro. Además hay un problema. Vos cuando vas por ventanilla tenés, cuando superás un monto, tenés que firmar una declaración jurada de dónde Sí. sacaste la plata. Entonces, lo que uno puede inferir es que cuando cambia ventanilla por autoservicio es para eludir Claro. el temita de las O sea, declaraciones empieza a manejar juradas. mucho efectivo. Mucho evidentemente. efectivo. ¿Cómo lo meto en el banco? Bueno, así, primero por ventanilla. Para pagar la tarjeta. Después, exactamente, Claro, sí. claro. Las operaciones fueron por un total de 118.316.000 pesos. En 6 años depositó en efectivo el equivalente a $258.000 en efectivo. Taca, taca, José Luis Espert con estos mecanismos. Recordemos que Fred Machado en su contabilidad tenía aportes de 50, 60 mil dólares, ¿no? Sí. Eran más o menos de esos montos. Y te sumo también que
estos datos no incluyen el sueldo que él cobraba como diputado nacional. Claro. Él cobraba su sueldo, que el último fue 4,5 millones de pesos aproximadamente, y así como lo cobraba en la sucursal del Banco Nación del Congreso Nacional, se los transfería a su propia cuenta en el Banco Francés, que es de donde salen estas informaciones, un informe que le da el Banco Francés a la justicia. Tenemos un documento en la siguiente plaquita para que vean ustedes más o menos cómo funcionaba la cosa, si podemos bajar un poquito, porque lo que van a ver ahí todo esto está en la justicia. Todo esto está en la Carlos? justicia. Bien. ¿En qué juzgado? El Juzgado Fiscalía, Federal ¿no? 2 de San Isidro. Bien. Mirá, ahí tenés 10 depósitos, Sí. todos del 8 de octubre, esto es del 2020. 10 depósitos por 40.000 pesos en el cajero autoservicio. O sea, fue José Luis Espert y metió 10 veces 40.000 pesos, taca, un rato largo debió haber estado. ¿Por qué 40.000? Porque era el monto máximo que se podía meter. Pero vos fíjate, 10 depósitos seguidos, el mismo día, 8 de octubre. Y ahí hay una transferencia de más de 114.000 pesos que nos da el pie para la siguiente plaquita, porque ya vimos, bancarizar primero yendo a la ventanilla del banco, después con el cajero autoservicio para eludir los controles, y después vienen algunas transferencias llamativas. Por ejemplo, la que veíamos ahí de 114.000 pesos corresponde a María de los Ángeles López, que es socia del Oro Communication, que tiene otro socio más, que es Luis Rosales, su candidato a vice, que desapareció y nunca dijo absolutamente nada. Tanto en América se lo ve porque tiene un business ahí, un kiosco con Vila Manzano. Ella le hizo 18 transferencias mensuales, o sea, todos los meses, taca, de entre 104.000 pesos y 124.000 pesos desde agosto del 2020 hasta enero del 2022. Y otra transferencia llamativa es de María Pía Novelli. Se le llama la atención el apellido es porque es la hermana de Mauricio Novelli, la que fue a vaciar la caja de seguridad en el banco después de la estafa Libra. Ella le hace 3 transferencias a José Luis Espert en 2020 y en 2021, 2 de 60.000 pesos en el 9 de diciembre de 2020 y el 29 de enero del 2021 y 30.000 pesos el 5 de abril. Son montos menores, pero José Luis Espert no solo fue una persona de las primeras que reposteó la estafa Libra de Javier Milei, sino que él también hizo su propia estafa Libra después, que denunció como hackeo, e ingresa a la Casa Rosada también junto a los creadores de esta criptoestafa. Para esta época, los Novelli también le pagaban un fee a Milei para difundir las actividades del grupo Novelli, que tuvo distintas marcas comerciales. La última fue la de Libra, pero antes trabajó con otras marcas comerciales. El mismo dispositivo, ¿no? La misma banda, vendiendo cursos o promoviendo distintas estafas vestidas de inversiones financieras cripto, ¿no? Voy con los últimos datitos, otros mecanismos para blanquear el dinero, ¿no? De José Luis Espert. Acá tenemos transferencias desde Sociedades Fantasmas. Fueron 8, ahí tienen los nombres de las 8 Sociedades Fantasmas que le realizaron transferencias millonarias a José Luis Espert. Ahí tenés AK33, 77 Nautas, CLK08, Bouche 12, etcétera. Todas sociedades anónimas. En 2 años le transfirieron casi 45 millones de pesos, unos 50.000 dólares, tomando promedios al valor oficial. Y este dato es muy curioso, porque la última transferencia que recibe de esta sociedad de José Luis Espert fue de 7 millones de pesos. Se las hizo Bouche 12, Sociedad Anónima, el 7 de octubre del 2025. Ese día, José Luis Espert, una persona que cumple, que renuncia a su candidatura a diputado nacional, paga los consumos de la tarjeta Visa. O sea, el tipo estaba al horno mal y le dijo, mandame guita que necesito pagar la tarjeta. Preso, pero nadie va a decir que estafé al banco. Absolutamente. Iré preso por chorro, pero nadie me puede reprochar que moralmente cagué a un banco. Vamos rápido con las últimas. Estas sociedades se constituyeron, vamos a la siguiente placa, entre junio del 2022 y septiembre del 2023. Le transfirieron millones a Espert siempre a partir de octubre del 2023, cuando evidentemente empieza a ser más profesional este tema de bancarizar la liquidez. Las conforman 2 socios con domicilio en provincia de Buenos Aires y tienen un objeto social muy similar que incluye servicio electrónico de pago y cobranza. En la mayoría de los casos, los socios declaran domicilio en viviendas muy humildes. Y acá tenemos algunas fotitos para compartir con ustedes. Por ejemplo, en la siguiente, esta es la casa que le transfirió guita declarada por el presidente de la Sociedad 77 Nauta, Sociedad Anónima. Esto es en Boulogne. ¿Cuánto le transfirió el que vive acá? Y este, por ejemplo, le había transferido en octubre del 2023 3 millones de pesos esta sociedad. Y ahí vive por eso no pudo hacer el revoque. el presidente
presidente de esa sociedad. Su socio evidentemente, ¿no? vive en Quilmes, no hay foto de Google Maps, evidentemente todavía no pasó Claro. el camioncito. Pero también Tal vez recibió... no hay ni siquiera un edificio, ¿eh? Es que probablemente- Puede ser que sea un terreno. Y también recibió transferencias de personas físicas. Estas son Sí. sociedades fantasmas. Ahora, Sí. personas físicas que entre el 2024, en la siguiente placa, y el 2025 le transfirieron más de 67 millones de pesos. Sí. Hablamos más de 64.000 dólares. Por ejemplo, tenemos a un muchacho, y con esto voy cerrando, ADDRG, que le hizo 19 transferencias por más de 21 millones de pesos. Su domicilio coincide con una casa en La Boca, registra domicilios previos en las villas Zabaleta y 11114. O JDM, que es empleado de una imprenta y vive en Rafael Castillo y le transfirió más de 13 millones de pesos. Tenemos las fotos de las viviendas para cerrar de estos muchachos. La de ADDRG es esta vivienda, reitero, más de 21 millones de pesos le transfirió a Expert. Y la siguiente es de otra persona, que es AAS, que le transfirió más de 2 millones, casi 2 millones y medio de pesos. Esta es la vivienda, solo la puerta blanca con la foto y con la el ventana, perro. con la No. ventana y el perro. El perro. Y en total, ¿cuánto recibió entonces José Luis Espert en estos años? Sí. ¿Sí? De octubre del 23 a octubre del 25 y la última placa, 225 Un montón. millones de pesos en transferencias de sociedades En 2 fantasmas años. y de personas que declaran domicilios en viviendas humildes. Esto bancarizó. Hasta ahí porque hay mucha más información, pero en la nota que invitamos a leer de Carla Pelliza, si esto les pareció detallado en el artículo, no solamente están estos datos, sino más detalles de las personas que tienen adjudicadas las transferencias. Esto no es sobre esas personas, porque lamentablemente la carestía, la necesidad hace que muchas personas terminen prestando su firma para operaciones de este tipo. Es eventualmente un delito, suelen ser el eslabón más débil, ¿no? Por donde se corta el hilo judicial, pero no hay que mirar. Nosotros lo hacemos porque es evidente la disfuncionalidad de la operación económica, ¿no? Entre una persona sí. que Sí, vive... claramente tenía una necesidad. Claro, pero no es para hacer foco ahí. No nos quedemos mirando el árbol. El tema es que probablemente estemos ante una operación de lavado bastante chambona por otro lado, pero muy nutritiva. 225 palos está evaluado En en 2 años. 200 mil dólares. Más Sí. o menos habías hecho la cuenta. Sí, sí, sí. Unos 200 mil dólares. Bueno, Impresionante. mucha plata. Y estamos hablando de el que inició esta secuela en capítulos que conocemos como Los Fachorros, José Luis Espert. Oh, claro, No ¿te está acordás? solo, ¿no? No, Ahora hemos visto son que una es bandita. un modus operandi.